Bien, continuamos con el curso de Adobe Photoshop CS6. En clases anteriores hoy hemos repasado la herramienta de la máscara y por supuesto todas las herramientas anteriores, y en esta nos vamos a enfocar en el uso de las capas. Sé que en clases anteriores ya he indagado o he dado algunas pistas sobre algún comportamiento de este menú de capas, pero en este lo vamos a ver un poco más a detalle. Entonces, el menú de capas es esta área que tenemos acá, en la parte inferior derecha del Adobe Photoshop. En este caso no voy a necesitar la capa de estilos y la capa de ajustes por ahora, así que simplemente voy a presionar por acá y voy a cerrar el grupo de fichas para que tener más espacio dentro del menú de capas. Entonces, ¿de qué se trata el menú de capas? Ya vimos en clases anteriores que cada vez que yo creo una geometría nueva o que creo un elemento nuevo dentro del Photoshop, se me van creando capas. Pueden ver que se me van creando capas. Esas capas las podemos seleccionar. Puedo seleccionar una y eliminarla, o puedo seleccionar una y con control agregar varias capas, o seleccionar la primera y con shift presionado seleccionar todas, como se hace en cualquier programa de computación, arrastrarlas hasta el icono más inferior derecho del Photoshop para eliminar estas capas. Ahora bien, vamos a aprender a trabajar con las capas. Sabemos que las capas, porque lo vimos en clases anteriores, aquellas capas que están encima pues solaparán aquellas cosas que estén debajo. Por ejemplo, esta capa que se llama Necesita tu apoyo, estoy usando este archivo de referencia que se utilizó para hacer un slider de la página web de la promoción, de cómo, para enseñarles a ustedes a apoyar la escuela para que apoyen Go3 Studio. Ok, imagínense que selecciono por acá la capa y la voy a mover, y fíjense que la capa está acá. Si yo la muevo, fíjense cómo está por encima de cualquier otra capa, porque está por encima en el stack de capas, es decir, en la lista de capas. Esta es la primera, es la más superior a esta lista. Si yo por ejemplo selecciono la capa del ninja, que es la que está debajo, fíjense que cuando muevo el ninja se desplaza por las capas desde el fondo de la imagen, es decir, está detrás de todas las capas anteriores. Y entonces es aquí cuando es importante el orden del posicionamiento de capas, porque por ejemplo, si acá tengo el apoyo a tu escuela, que lo puedo apagar y encender, pero si tengo el apoyo de tu escuela y el ninja está debajo, pero si pongo al ninja por arriba, pues fíjense que voy a tapar las letras. Entonces podemos seleccionar una capa y arrastrarla a posiciones para cambiar la orientación y la apariencia que estemos trabajando en Adobe Photoshop para crear diferentes efectos. Dicho esto, entonces vamos ahora a aprender cómo encender y apagar capas. Bueno, es muy sencillo, es simplemente al lado de cada capa hay un ojito que al presionarlo lo voy a apagar una capa o lo voy a encender, y lo mismo podemos hacer con todas las capas. Algo que tiene Photoshop es muy interesante de esta opción, es que cuando presiono una capa, si dejo el clic presionado y arrastro el mouse a las anteriores, todas se pueden apagar, incluyendo la capa de fondo. Si lo vuelvo a presionar y muevo el mouse hacia arriba, todas se pueden encender. Ok, no todas las capas van a tener las opciones de efecto, pero esto lo vamos a ver más adelante. Además, otra opción muy interesante de esta selección de capas es que teniendo todas las capas seleccionadas, si yo presiono Alt y hago un clic a la capa, al bombillo, fíjense que se aíslan todas las capas menos esta que tengo por acá. Permítanme hacerlo con la capa del apoyo. Presiono Alt y hago clic en el ojito, y todas las demás capas, aun cuando estén encendidas, se van a apagar, excepto la capa que estoy seleccionando. Para ello tenemos que presionar Alt, ojito, todas se apagan, y entonces vamos a poder ver la capa en la que estamos trabajando en caso de que necesitemos aislar el trabajo para editar algo sobre ella y después continuar con el trabajo de nuestra composición general. Otra opción de las capas es que podemos traernos capas de otros archivos. Por ejemplo, acá tengo un archivo de textura de madera. Ok, fíjense que si yo muevo la imagen no va a pasar nada porque es una imagen única. De hecho, me avisa que la capa está bloqueada y que no la voy a poder mover. Pero si yo presiono la imagen, y esto lo vimos en clases anteriores, y me apoyo en la nueva, yo puedo arrastrar esa textura para acá. En este momento la textura está muy grande, siempre podemos presionar Control T para transformarla y hacerla más pequeña. Voy a hacer que se ajuste al tamaño del aviso que estoy haciendo. Vamos a hacerla más pequeña, un poquito más pequeña. Creo que la hice muy pequeña, la voy a ajustar para que sea un poco más grande. Fíjense que la capa inmediatamente se crea en este sentido. ¿Y por qué se crea acá y no se crea en la parte más superior? Bueno, porque tenía como capa seleccionada la capa de apoyo. Inmediatamente las capas se van a crear. Cualquier capa nueva que creen se va a crear en la parte de abajo de la última capa que seleccionaron.
Por lo tanto, el apoyo está acá arriba, pero la textura está acá abajo. Otra opción muy interesante, y voy a apagar por acá la capa de la madera para seguirles explicando, es que todas las capas por defecto están en modo normal. Pueden ver que la capa está en modo normal, este incluso está en modo normal, aparece apagado porque la tengo apagada, pero si lo enciendo se va a ver la opción encendida. Y todas están en modo normal, pueden revisar por acá. ¿De qué se trata el modo de inserción de una capa? Bueno, básicamente una capa está compuesta por píxeles. Lo que estamos viendo ahorita es píxel. El modo de incorporar o de cómo interpreta el Photoshop esos píxeles es este que tenemos por acá, y podemos utilizar muchos efectos. Les sugiero que jueguen mucho con esto. Hay algunos efectos que funcionan mejor en imágenes en blanco y negro y otros que funcionan mejor en imágenes a color. Yo espero dedicar un curso, diseñar algún curso y publicar algún curso dedicado específicamente a esto, porque el rango de trabajo con este menú de interpretaciones del Photoshop en los modos de los píxeles es muy importante. Por ahora me voy a limitar a lo básico, dado que esto es un curso básico, y voy a mostrarle algunos efectos. Por ejemplo, podemos ver que la capa está acá de fondo detrás del apoyo, pero yo me lo voy a traer justo detrás del fondo, antes del fondo blanco. Es decir, bueno, aquí me equivoqué, me traje fue el texto. Voy a tomar la capa de madera y me la voy a traer justo detrás del ninja. Quiero que la madera esté ahora aquí atrás, pero no quiero que la madera se vea tan oscura, quiero que la madera se vea más clara. ¿Qué podemos hacer para darle alguna textura de madera a esa capa blanca que tengo acá atrás? Bueno, es muy sencillo. Voy a seleccionar esta capa y voy a elegir el modo, el blend mode, o el modo de combinación o de mezcla de esa interpretación de los píxeles del Photoshop. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, la opción de multiplicar, y por ahora no voy a ver ningún detalle porque es una imagen en blanco y negro. Pero si selecciono, por ejemplo, la opción de aclarar, fíjense que he visto algún cambio. De hecho, si lo pongo en trama, bueno, en este caso no me está ayudando mucho, lo voy a poner por encima del ninja para que se pueda ver. Aquí está la textura y fíjense cómo se está afectando porque está encima. De hecho, vamos a ponerlo por acá en normal para que vean. La capa está encima únicamente del ninja. Ok, de hecho vamos a ponerlo por encima de todo para que se entienda mucho mejor. La capa está aquí encima, cubre todo, pero en el momento que yo lo coloco en el área de multiplicar, por ejemplo, ahora la capa lo que va a hacer es multiplicar los píxeles que estén debajo a través de los tonos que tenga la imagen. Si yo selecciono la opción de aclarar, pues entonces aquellas vetas que eran negras dentro de la imagen pues van a ser más notorias. Pero si selecciono la opción trama, por ejemplo, entonces voy a crear otro efecto. Y pueden ir cambiando. Puedo, por ejemplo, seleccionar superponer, y entonces ahora estoy creando un efecto de texturizado a cualquier superficie que tenga, y entonces pueden afectar o mover mucho mejor este resultado. Yo lo voy a regresar acá a normal, y lo voy a enviar de nuevo detrás del ninja. Otra cosa que podemos hacer también con las capas es ajustar su opacidad o su nivel de transparencia. Es decir, yo puedo seleccionar acá en la opacidad y bajar su transparencia para hacer que la capa sea muy tenue y tener alguna intención de textura por detrás. Si muevo esta capa hacia adelante, pueden ver lo que acabo de hacer. La opacidad al 100% es una capa completamente sólida. Si bajo la opacidad un poco, puedo ir cada vez transparentando un poco más esos valores de píxel o la información que tienen esos píxeles, al punto que va a quedar en un valor 0. Ok, la opción del fill va a generar otro efecto, o del relleno que tenemos acá abajo. A ver, permítanme seleccionar la capa. Esta la voy a explicar más adelante porque no me puedo adelantar ahorita. Tengo que ir paso a paso explicando cada uno de las propiedades que tengo por acá. Ahora voy a suprimir para eliminar esta capa. Para eliminarla podemos seleccionar una capa y arrastrarla a la papelera, o seleccionarla y presionar suprimir. Otra opción muy interesante es que podemos bloquear capas. Estas opciones que están acá de bloqueo van a estar disponibles de acuerdo a lo que tengan seleccionado. Por ejemplo, esto es una capa de texto. Si yo hago doble clic, yo voy a poder editar el texto que está aquí adentro. Ok, y presiono escape para cancelarlo. Pero por ejemplo, esta capa del ninja es una capa que es una imagen y no es un texto. Entonces esta tiene unas opciones de bloqueo distintas a estas opciones de bloqueo. Vamos a ver las primeras. En caso de que yo utilice el ninja, si yo selecciono esta opción, si ponemos el mouse dice bloquear píxeles transparentes.
Cuando presiono bloquear píxel transparente y activo el pincel, voy a activar el pincel y voy a pintar de un color rojo para que se note, y voy a hacer que mi pincel sea más grande. Entonces fíjense lo que pasa cuando pinto con el pincel. Ok, fíjense que lo puedo ver por acá. Ok, si presiono mayúscula, si no están viendo el cursor es porque pueden presionar sin querer mayúscula en el teclado. Mayúscula deshabilita el cursor del pincel. Voy a hacerlo más pequeño para que se note. Fíjense que estoy pintando libremente en la imagen. Presiono control Z para deshacer. Pero si activo bloquear píxel y empiezo a pintar por acá, pueden ver que no estoy haciendo clic en nada, pero a medida que me empiezo a acercar al ninja, fíjense lo que pasa. Puedo pintar encima de la silueta del ninja porque estoy bloqueando los píxeles transparentes. Es decir, estoy diciéndole a la imagen que la información que tiene acá atrás, recuerden que es una imagen que puedo mover, solo los píxeles que tiene el ninja, la imagen, en este caso están llenos de un valor. Todo lo demás es transparente, no tiene ningún valor. Al presionar esta opción yo estoy haciendo que cualquier valor que tenga un píxel transparente, es decir, que no tenga información, ese píxel se va a bloquear y no va a ocurrir ningún cambio allí. Por lo tanto, a la hora de pintar, yo puedo crear siluetas de manera muy sencilla porque estoy acá creando la silueta del ninja, como pueden ver. Yo puedo utilizar un color negro, a ver, y cambiarlo para crear la silueta negra del ninja, por ejemplo, por darles algún ejemplo práctico para que puedan utilizar esta herramienta. Entonces es muy importante conocer estas opciones de bloqueo. La siguiente, si ponemos el mouse, vamos a esperar que dice bloquear píxel de la imagen. Si yo lo enciendo, fíjense que no voy a poder hacer nada con la imagen. Intento moverla y sí la voy a poder mover, pero cuando intento pintar me va a lanzar una advertencia que me está diciendo: oye, no puedes utilizar la herramienta de pincel porque la capa está bloqueada. Esto es un bloqueo para que la capa no se pueda ensuciar, pero sin embargo sí la puedas mover a través de la escena. El siguiente bloqueo es el bloqueo de movimiento. El bloqueo de movimiento no me va a poder permitir mover la capa. Me puede decir: no puedes usar la herramienta de mover porque la capa está bloqueada. Y como tengo la herramienta del pincel, a la hora de pintar tampoco me va a permitir pintar porque la capa está bloqueada. Tendría que desactivarlo y poder pintar dentro de ella, o desactivar esta opción para poder pintar fuera de ella. Fíjense toda la combinación de cosas que podemos hacer para crear efectos interesantes dentro del Photoshop con el bloqueo de las imágenes. Y la última es el bloqueo por candado, donde no voy a poder hacer absolutamente nada. No lo voy a poder pintar dentro, no voy a poder pintar fuera y no voy a poder ni siquiera mover la imagen. Esto es un bloqueo total. Ahora se preguntarán, ¿para qué es importante el bloqueo? Bueno, en ocasiones, por ejemplo como esta, en la que yo tengo una capa y el ninja ya está bien construido y no necesito hacerle algún cambio y quiero protegerla, pues simplemente presiono un candado. De esta manera, cualquier cambio que yo vaya a hacer sin querer, o si en algún momento trato de editar otra cosa y modifico la apariencia de este ninja y la cambio, no va a ser posible porque tiene el candado habilitado y pues no se va a mostrar esa opción. Entonces es muy importante las opciones de bloqueo, es muy importante el orden de las capas y ya sabemos cómo podemos encender y apagar las capas. Otra opción bastante interesante es que podemos agrupar las capas por colores. Yo por ejemplo puedo seleccionar que una escuela gratuita necesita tu apoyo, únete y participa, es decir, necesita tu apoyo, únete y participa, lo voy a poner acá arriba, y apoya a tu escuela, son capas que van juntas. Si yo selecciono con control las tres capas y las muevo, bueno, en este caso apoya a tu escuela, no debe ir juntas, así que voy a seleccionar apoya a tu escuela y la voy a bajar, y una escuela gratuita la voy a poner acá arriba. En este mismo orden, una escuela gratuita de primero, necesito tu apoyo de segundo, únete y participa de tercero. Si selecciono estas tres capas y las muevo, las voy a poder mover. Ahora, si yo quiero visualmente agruparlas para saber cuáles son las capas que están vinculadas entre sí o que deben ir juntas, simplemente podemos presionar clic derecho en el color del ojo o en la apariencia del ojo y podemos darle un color a la capa. Por ejemplo, yo quiero que todas estas capas de texto sean de color amarillo y entonces se le coloca un indicador visual de que estas son las capas de color amarillo. Ahora bien, yo quiero que el ninja sea una capa de color azul. Presiono clic derecho y quiero que sea una capa de color azul. Quiero que ahora las capas que componen el botón de aprender cómo hacer las cosas
tenga un color rojo. Entonces puedo seleccionar el rojo por acá. Y quiero que el botón de atrás, es decir, este rectángulo, tenga también un color rojo. Y quiero que apoya a tu escuela, que es el texto que está aquí encima, presiono clic derecho, tenga un color verde. Entonces visualmente ya sabemos cuáles son las capas que están vinculadas entre sí, que tienen en esencia deberían estar juntas. Entonces visualmente es mucho más fácil controlarlas y mucho más fácil ubicarlas de esa manera. Entonces creo que por esta introducción al menú de capas es suficiente. Vamos a vernos en la clase que viene para avanzar un poco más y adentrarnos un poco más en el manejo de capas. Esto es básico para comenzar. Recuerden que pueden descargar esta escena. En la descripción del video está el enlace para que lo puedan descargar completamente gratuito. Vamos a trabajar con ella un poco y vamos a empezar a ver ejemplos prácticos de cómo utilizar el menú de capas y cómo hacer una mejor composición. Y vamos a ver más menú de capas en la clase que viene. Entonces, si te gustó esta clase, en la parte de abajo hay un botoncito con una manito arriba que dice me gusta. Puedes presionarlo para apoyar esta y cualquier otra clase de Go3 Studio. Y visita la página web oficial de la escuela, go3studio.com. Hay cursos gratuitos en español, completamente gratis todas las semanas, nuevos cursos. Un abrazo muy grande desde Venezuela. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Go3 Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Go3 Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.